ha bajado en Arizona, pero se está yendo hacia Texas. Entonces, los albergues, porque los niños menores de edad no pueden estar junto con los presos mayores de edad, tienen que estar aparte, con menores de edad, y después ser liberados, porque en alguna forma tienen que ser liberados, porque como son menores de edad tienen tratamiento especial. Entonces ha habido una crisis en Texas, no solamente de menores, sino también de mayores, donde ya no hay dónde detenerlos, y lo que tenemos entendido es que los están soltando de Texas y los están transportando en autobuses a Arizona. En Arizona los dejan en la central de camiones, de allá donde agarran los autobuses, y muchos de ellos, pues todos salen con una gracia de 3 meses, donde tiene que presentarse después ante un juez, pero son demasiados incluso, pero los niños no pueden soltarlos, sino que los tienen en lugares, como no tienen lugar en algunos albergues donde no es legal para sus derechos de estos niños. Y esto ha hecho que el presidente le pida al Congreso que este dinero para que los niños puedan ser tratados, los menores de edad, con todas las garantías y con todos los derechos que tienen estos infantes, no como adultos. Gracias, Juan, por haberse enlazado con nosotros. Nosotros vamos a estar también en estos próximos días enlazándonos con usted para que nos cuente qué más ocurre, cuáles son las declaraciones que da el presidente y también algunos congresistas al respecto. Muchísimas gracias. Será Juan García desde Chicago, en Estados Unidos. Y nosotros ahora vamos a hablar aquí en nuestros estudios con Amílcar. Amílcar, bueno, es una situación que está preocupando. Oíamos a Juan García, porque no solo preocupa en Guatemala, ya está preocupando en ese mismo país, en Estados Unidos, con el presidente calificándolo como una crisis humanitaria. Y veíamos hoy en Prensa Libre que destaca así que varios diarios a nivel nacional en Estados Unidos lo están pintando así, una crisis sin precedentes. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, gracias. En primer lugar, es innegable en Guatemala el incremento de la población infantil y adolescente que se están sumando a estos procesos de migración internacional. También hay que conocer sus razones, sus motivaciones por las cuales los niños, las niñas, los adolescentes están emigrando, sus experiencias, ¿no? Todo lo que pasan durante el proceso migratorio por México, ya en Estados Unidos, todas las vivencias y toda la experiencia que ellos pasan, ¿no? Entonces, sí, es preocupante y alarmante que años anteriores, pocos años atrás, este sector de población de la niñez y adolescencia, bueno, ya está siendo evidente el interés por parte de algunas instituciones del Estado. Entonces, cosa que muchos años antes esta población era invisibilizada. Es más, la población infantil y adolescente en Centroamérica pasa por Guatemala en grandes cantidades, pero siguen siendo invisibilizados. Y ahora yo creo que, bueno, ahora yo creo que no puede ser así, tiene que cambiar ese panorama. Cifras dicen que de octubre del 2013 a este mayo del 2014, 11.479 guatemaltecos menores de edad han sido detenidos, y se dice que esa cifra podría seguir incrementando este año. Sí, esas son se prevé que prácticamente todo el sistema de inmigración en Estados Unidos, que es como que la estafeta asegurar y deportar, va a incrementar el aseguramiento de los niños, principalmente en las fronteras, ingresando a Estados Unidos. Entonces, sí se prevé que hasta puede llegar a 50,000, se habla de 60,000 niños, niñas y adolescentes que van a ser asegurados y retornados hacia sus países de origen. Y mayormente esta población de niñez, sí, infelizmente es guatemalteca, hondureña, salvadoreña, sí, exacto. Entonces, sí se prevé, por ello esta comisión de asignaciones del Senado provisionalmente le ha asignado lo que ha pedido el presidente de Estados Unidos para fortalecer e incrementar más albergues para la atención y protección de la niñez en Estados Unidos. Bueno, y la motivación de estos menores, yo creo que hablamos obviamente en un país como Guatemala, en vías de desarrollo, en búsqueda, me imagino, de oportunidades laborales, salir quizá de esa pobreza que los encierra, buscar a sus padres que en muchas ocasiones, ¿verdad?, están ausentes en sus vidas, pero estos menores solitos no pueden emprender viaje, ¿o sí? O sea, ¿cuál es la historia de estos menores? Tú que tratas, escuchas historias, me imagino que hay también algún adulto, algún abuelo, algún tío detrás de esto y pagándole algún coyote para que lo lleve.
Sí, cerca del 70% de la niñez y adolescencia que viaja lo hace no acompañada, es decir, puede ir con un coyote o con un guía, pero sin ninguna persona que tiene su tutela legal o sin el padre, la madre, o sea, viajan solos prácticamente. Entonces, sus motivaciones principales han sido las económicas prácticamente, la reunificación familiar, la violencia, sea intrafamiliar o que han vivido dentro del círculo de familia, o violencia incluso por tener preferencias sexuales distintas en las comunidades, que se ha estado dando algunos casos de esa naturaleza, y la violencia por no querer integrar maras en el caso de los adolescentes que salen huyendo a cambio de arriesgar su vida. Es una problemática. ¿Cómo ves tú que el gobierno de Guatemala la está tomando? ¿Crees que se está afrontando de una buena manera? También se está viendo como una crisis, como lo está mencionando Estados Unidos, que para ellos es una crisis humanitaria. En Guatemala no se trata así, o por lo menos no se ha mencionado de que sea una crisis para nuestro país. ¿Cómo lo ven las autoridades? Sí, como lo mencionaba, últimamente se ha estado evidenciando y incrementando, fortaleciendo más el nivel de protección, pero se tiene una acción reactiva más que preventiva en el tema de la niñez en Guatemala. Es decir, únicamente hemos visto procesos de recepción, de atención y de entrega de los niños, niñas y adolescentes a sus padres, pero debe de empezarse o iniciar un proceso de prevención de la migración y también un proceso que va más allá o que vaya más allá. Cuando los niños o los menores de edad son entregados a sus padres, de darle seguimiento o monitoreo. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede más allá de la entrega cuando son retornados los niños? Debe de haber vínculos entre los programas de, yo qué sé, para contener el flujo de esa niñez con tal motivo que se rompa el ciclo de la migración para que no estén retornando, emigrando, sino que deben de haber programas contundentes y serios para que los niños no se vuelvan a ir. Claro, porque muchos vuelven a intentarlo, Exacto. regresan y vuelven a intentarlo a pesar de lo riesgoso que es ese viaje. Y como tú mencionas que muchos viajan solos prácticamente y hay niños, o sea, estábamos escuchando y escuchamos historias de niños de 3, 6 años que también se van sin alguna protección. Sí, exactamente. Podríamos decir que el 80% de la niñez retornada, niñez y adolescencia, oscila entre 12 a 17 años, y el 20% de 0 a 11 años. Y sí han habido casos en que han habido niños de 3, 4 años, 5 años, o sea, pequeñitos, que han emigrado y solos, con coyotes, ¿no? Entonces, es el riesgo a que exponen los padres de familia a sus hijos, a sus niños, con tal de lograr la reunificación familiar. Bueno, Amílcar, gracias por haber estado con nosotros. Como tú mencionas, se han hecho avances, han habido avances, pero yo creo que hace mucho más. Y quizá tomar, yo no sé, cierto ejemplo de cómo está respondiendo Estados Unidos. Ellos obviamente tienen este peso en sus manos de los niñitos que llegan y resguardarlos, pero una crisis humanitaria creo yo que también podría vivirse aquí en Guatemala o declararse así, ¿no? Para que las autoridades quizá pongan un poquito de más atención en lo que está ocurriendo con nuestros niños. Sí, exactamente. Temas como estos, ¿no?, que alarman y que ponen el dedo sobre el renglón, podríamos decirlo, es que despierta más el interés de las autoridades. Creo que en Guatemala ya se le está apostando más al fortalecimiento de todo el sistema de protección y de asistencia a la niñez retornada, que ese es un gran avance, pero hace falta más cohesionar los esfuerzos a través de protocolos, de rutas, de atención de la niñez migrante retornada. Perfecto, muchísimas gracias a Amílcar Velázquez por haber estado con nosotros, experto en estos temas de migración, y nosotros también lanzamos en casita una pregunta del día, todas las mañanas lo hacemos porque sí, abrimos estos foros para que usted también comparta junto a nosotros. ¿Usted cree que se hace lo imposible para que estas niñez no salga de nuestro país? ¿Qué acciones se deben implementar para evitar el incremento de menores indocumentados que viajan en búsqueda de ese sueño americano? Déjenos saber usted qué piensa. Más adelante nosotros también compartimos esas opiniones a través de nuestras redes. Vamos a una pausa, regresamos con más aquí en Viva en la Mañana. Y cuando regresemos, luego de 1 año y 5 meses del inicio de la construcción del anillo periférico de Quetzaltenango, los trabajos continúan inconclusos, falta de señalización provoca constantes accidentes. Y transportistas de Santa Cruz del Quiché denuncian falta de apoyo en la construcción de carreteras, además denuncian que Puente Bailey colocado por tormenta Boris ya presenta problemas.
Hola, soy el chef Eduardo González y quiero invitarlos a que nos acompañen en este menú para todos.